Bueno, continuando con las presentaciones de esta mañana, quiero presentarles a la doctora Danitza Madero. La doctora Danitza es neumóloga pediatra especialista en docencia universitaria, es coordinadora del programa de educación en fibrosis quística de la Asociación Colombiana de Neumología Pediátrica y es directora de la consulta externa de neumología pediátrica en el Hospital Santa Clara de Bogotá. La doctora tiene 3 objetivos hoy, les cuento. El primero es actualizar algunos conceptos acerca del manejo racional de la bronquitis aguda. El segundo es socializar el estudio de manejo de paciente con bronquitis aguda. Socializar el estudio de manejo de paciente con bronquitis aguda realizado en Colombia. Y el tercero va a ser una revisión muy corta de los mecanismos de acción de nuestro producto Aurilar Edera Helix. Y me va a permitir, y si ustedes me lo permiten, vamos a recrear el mecanismo de acción o uno de los mecanismos de acción que tiene nuestro producto aquí en vivo y en directo. Para eso ya tengo preparados algunos elementos. Entonces, inicialmente pues invito a la doctora Danitza que nos acompañe en el día de hoy. Bienvenida, doctora. Gracias, Jorgito. Gracias a Megalab por la invitación y gracias a ustedes por dedicar tiempo para este entrenamiento académico que ha sido muy valioso, además de que es un descanso y liberarnos un poquito de la rutina de Bogotá y de todo lo que vivimos ahora. Yo quisiera dividir mi charla en 3 partes importantes, es explicarles el escenario clínico de la bronquitis aguda, tanto en niños como en adultos. Veo acá que hay pediatras, pero hay muchos de ustedes que manejan más pacientes adultos y la bronquitis aguda es una enfermedad prevalente tanto en adultos como en niños y aplica claramente sus definiciones para niños y para adultos en el contexto clínico. Luego voy a hacer como una análisis de cuáles son las formas de evaluar en estudios clínicos en enfermedades autolimitadas la efectividad de intervenciones terapéuticas si la bronquitis aguda es una enfermedad autolimitada, cómo se evalúa en estudios clínicos la efectividad de una intervención terapéutica, para luego pasar a mencionarles cuáles son los mecanismos de acción del extracto de Edera Helix como manejo sintomático de la bronquitis aguda, con estudios clínicos en niños y en adultos, y para terminar mostrándoles el resultado de un estudio clínico de la vida real realizado acá en Colombia con el extracto de Edera Helix en niños. Yo soy neumóloga pediatra, por eso hago más énfasis obviamente en casos clínicos de pediatría. Vamos entonces a mirar este caso, que es una niña de 3 años que tiene una evolución con una enfermedad de 4 días de evolución, en donde presenta fiebre, luego se presenta tos seca, la tos seca empieza a ser tos húmeda más o menos al 4.º día, repetitiva, principalmente en la noche, interfiere con su calidad de sueño, la mamá tuvo que dejar de ir al trabajo porque la niña estaba enferma. Consulta a los 5 días al pediatra porque la tos persiste por la fiebre y lo primero que le pregunta al pediatra, que igualmente podría ser al médico general, ¿tomo ya antibiótico? Porque la tos es importante. El examen físico encuentra al pediatra una niña sin dificultad respiratoria, una auscultación pulmonar que no tiene ningún ruido agregado, que es algo importante para el diagnóstico de bronquitis aguda, y el resto del examen físico es normal. Entonces, ¿qué tan frecuente es que los niños hagan bronquitis aguda? Más o menos el 20% de los niños pueden hacer un cuadro de bronquitis aguda, esa es la estadística, pero ¿cómo la abordamos? ¿En qué fase de la enfermedad está Paula? ¿Se deberían tomar paraclínicos para hacer el diagnóstico de bronquitis? ¿Debemos hacerle caso a la mamá para buscar antibiótico? ¿Y qué hacemos para que la mamá quede convencida? Definimos que es una bronquitis aguda por el tiempo de evolución. Después de 5 días la tos empieza a ser persistente, claramente. Entonces vemos que Paula está, en los 5 días de inicio, ahí la toma el pediatra y empieza a prolongarse la tos. Esa tos puede ser tan prolongada como 3 semanas, pero en promedio puede durar 18 días. ¿Debemos hacer paraclínicos? Definitivamente no.
La radiografía es bastante inespecífica, las pruebas microbiológicas no nos van a conducir a cambios en la conducta o en el tratamiento y no debemos hacer tampoco exámenes para definir si necesitamos o no antibiótico, porque la etiología es eminentemente viral. Entonces no necesitamos hacer paraclínicos. El 90% de las bronquitis agudas son causadas por virus. Vemos acá como en estudios en niños se ha descrito que los niños menores de 1 año generalmente es el virus sincitial y el coronavirus. Ahorita tenemos una cepa de coronavirus que nos está ausentando en Bogotá importante en estos niños con bronquitis y con enfermedades virales. De 1 a 10 años empiezan a involucrarse para influenza, rinovirus, ahorita tenemos mucho rinovirus en Bogotá, y en pacientes mayores de 10 años empezamos a ver virus sincitial y virus influenza, pero no olvidarnos de que hay un 6% de pacientes que con bronquitis agudas pueden ser de etiología bacteriana, y en esa es la más importante, es el micoplasma, que produce un cuadro de bronquitis que generalmente es una tos coqueluchoide que puede demorarse de 3 semanas a 6 semanas y es un cuadro de bronquitis aguda importante que produce repercusión. También podemos clasificar la bronquitis aguda de acuerdo al tiempo de evolución, como la aguda persistente, que es el paciente como Paula, que lleva 2 semanas de evolución de la enfermedad, el paciente que tiene aguda persistente importante, que dura 4 a 6 semanas esta tos, y ya definitivamente cambiar el diagnóstico si ya tiene una tos de más de 3 meses para ser crónica. Pero el escenario clínico que ponemos el día de hoy es el paciente con bronquitis aguda clara o bronquitis aguda persistente, que necesitamos un manejo sintomático de esta tos. Pero esta bronquitis puede también tener unos ciertos formas de manifestaciones en algunos pacientes, y es que puede ser obstructiva. Entonces no podemos olvidar que hay un porcentaje de pacientes que pueden tener cuadro broncoobstructivo asociado a la bronquitis, que se presenta principalmente por constricción del músculo liso bronquial, pero en forma más importante por un proceso inflamatorio ocasionado en esta mucosa bronquial con una denudación y producción de moco y disminución del barrido mucociliar que lleva a que el paciente tenga sibilancias, y no es raro que lo tengamos hasta acá. Entonces aquí vemos un contexto clínico de un paciente que tiene un cuadro inicial viral, pero que la tos empieza a ser repetitiva, se prolonga, y es cuando definimos un diagnóstico de bronquitis. No necesitamos ningún paraclínico, su auscultación es normal, pero característicamente la tos es tan importante que afecta la calidad de vida en los niños, en el sueño, porque es más nocturna, la incapacidad escolar, la tendencia a que el papá tenga que quedarse para cuidarlo, pero en el adulto sí afecta también la calidad de vida, llevándolo a una tos que es tan repetitiva que produce sensación de ahogo y dolor de pecho por contractura claramente y esfuerzo al toser, que debemos no olvidarlo. El manejo entonces de la bronquitis aguda generalmente lo hacemos con muchas intervenciones terapéuticas, pero casi siempre sintomáticas, que nos llevan a que haya una mejoría dentro de una enfermedad que es autolimitada, claramente, pero que debemos explicar primero que no debemos dar antibiótico, por qué no lo damos, y ese es el argumento que ya les di en la fase inicial. Pero vamos a revisar ahora una de las estrategias terapéuticas para el manejo sintomático de la bronquitis aguda para niños y adultos, que es el extracto de Hera-Ellis. Entonces voy a pasar a hacer una revisión de los mecanismos de acción en bronquitis aguda del extracto de Hera-Ellis. Van a verlo en los estudios clínicos como EA575. Vamos a revisar la evidencia en estudios clínicos controlados y en revisiones sistemáticas, y por último, qué evidencia hay en estudios de la vida real, ya con el estudios post-mercadeo del producto a nivel mundial. Para poder entender un poquito el mecanismo de acción del extracto de Hera-Ellis, vamos a recordar un poquito de farmacología y del sitio donde va a actuar el extracto. Los receptores beta-adrenérgicos a nivel pulmonar se encuentran en el músculo liso bronquial, claramente en la pared del músculo liso. ¿Y qué ocurre en estos cuadros que veíamos que podía tener el paciente? Va a producirse una broncoconstricción por claramente el efecto inflamatorio ocasionado por el virus, que ocasiona una estimulación de los receptores para producir broncoconstricción. Necesitaríamos intervenir con algo que nos produzca broncodilatación, como un broncodilatador como el salbutamol, o con medicamentos que produzcan un efecto similar al broncodilatador, es decir, espasmolisis, para ocasionar una broncodilatación.
Pero resulta que todos recordamos que hay receptores betados adrenérgicos en este músculo liso, pero no sabemos que también hay receptores betados adrenérgicos a nivel del alvéolo en las células neumocitos tipo 2. Y que en estas células estos receptores beta-adrenérgicos van a estimular la producción de surfactante que disminuye la tensión superficial y hace que claramente el alvéolo quede más sobredistendido y que se produzca claramente una mayor fluidez de los líquidos que están a nivel del alvéolo. Entonces, para recordar qué es el receptor del beta-2 agonista, es una molécula que está en las membranas celulares de las células de músculo liso. Este receptor es un complejo, tiene 8 dominios y de estos unos 7 dominios se van a unir a una proteína efectora, que esta proteína es una proteína G, la cual hace un cambio al estimularse el receptor por un beta-2 agonista. Esta proteína G cambia en su estructura química y permite la activación de mediadores. Estos mediadores principalmente van a ser los que activan una enzima que se llama la adenilciclasa, que transforma el ATP en AMP cíclico. Pero lo más importante que quiero que recuerden es que este AMP cíclico es el fundamental para que se produzca la broncodilatación, porque activa unas enzimas que se llaman las fosfoquinasas a nivel del citoplasma de la célula muscular lisa, que es la que lleva a producir en su estadio final la broncodilatación. Pero vamos a complicar un poquito el asunto y vamos a mirar cómo es que se produce esto. Entonces, el receptor que está a nivel de la membrana celular, este receptor va a tener los 7 dominios. Al activarse por este beta-2 agonista, va a producir la activación de la proteína G para que se produzca la adenilciclasa que cambia el ATP a AMP cíclico, se produzca la activación de las fosfoquinasas que van a hacer ya la acción directa en el músculo liso. ¿Cuál es la acción directa en el músculo liso? Inhiben la liberación de calcio, hacen que el calcio se quede más dentro. Si no hay calcio, ¿qué pasa? No hay contractura. Por lo tanto, llevan a la producción de relajación al nivel del músculo liso. Pero todo esto suena muy bonito, pero resulta que cuando estimulamos y estimulamos y estimulamos este receptor se nos puede empezar a cansar, ¿cierto? Y al estimularse tanto, se produce un mecanismo claro a nivel de la célula muscular lisa, y es que este receptor se va internalizando para quedar menos expuesto a nivel de la membrana. Entonces, si tenemos menos receptor, menos expuesto, pues no vamos a producir broncodilatación. Y esto es lo que ocurre normalmente, y por eso los pacientes que tienen estimulación repetitiva de los beta-2 agonistas llega un momento en que ya no van a ser efectivos, porque se internaliza el receptor. Esta internalización se hace a través de unas proteínas especiales que son como las que regulan y desensibilizan ese receptor. Entre estas están las beta-arrestinas, que quiero que se acuerden de eso. Entonces, veamos acá que esta internalización es un mecanismo por el cual el receptor deja de funcionar. ¿Pero para qué va todo este cuento? Bueno, pues todo este cuento va a dónde actúa el extracto de Hera-Ellis. El extracto de Hera-Ellis está conformado por como veíamos, que lo explicó muy bien el doctor Ubier, la mayoría de los fitoterapéuticos tienen su mecanismo de acción por sustancias específicas en la planta que son las que ocasionan el efecto terapéutico. En el caso del extracto de Hera-Ellis, es las saponinas el agente importante en el mecanismo de acción. De esas, la más importante son la alfa-aderina y el profármaco, que es otra sustancia dentro del extracto que se llama el edriacócido C. Es un profármaco, ¿por qué? Porque a nivel de enzimas, a nivel de la célula muscular lisa, se va a convertir en alfa-aderina. Es decir, que si yo utilizo extracto de Hera-Ellis, debo saber que hay 2 mecanismos de acción y 2 sustancias en la producción del mecanismo de acción en bronquitis aguda, que es la alfa-aderina y el profármaco, que es el edriacócido C, que se convierte en alfa-aderina. Entonces, esta es la estructura más importante relacionada con el mecanismo de acción en bronquitis aguda. Pero también el extracto de Hera-Ellis tiene flavonoides y tiene ácidos fenólicos en sus componentes. ¿Cuáles son los mecanismos de acción para actuar en bronquitis aguda? Principalmente 3, que vamos a explicarlos en forma detallada. Un efecto beta mimético indirecto, es decir, para producir broncodilatación evitando la espasmolisis. 2, un efecto secretolítico, y 3, un efecto modulador de la inflamación. Vamos a explicar cada uno. Se han hecho estudios
los cuales los más importantes son los realizados por este doctor Hamberlein, que son estudios experimentales en células musculares lisas de las vías aéreas humanas, en donde se cultivan y se han probado al exponer estas células musculares lisas a diferentes concentraciones del extracto de Hera Ellis, cuál es el efecto claramente para producir espasmolisis. Y como yo les decía, si recordamos nuestro receptor, ¿cierto? Recordamos que él para desensibilizarse se internaliza, ¿cierto? Y ya no serviría, ya no podríamos hacer más efecto broncodilatador. ¿Qué hace el extracto de Hera Ellis? La saponina, específicamente la alfa-aderina, aumenta el número de receptores activos en las balsas lipídicas. ¿Qué son las balsas lipídicas? Las balsas lipídicas son el sitio donde el receptor se mete y se internaliza. De esa manera inhibe la internalización en estas balsas lipídicas, inhibiendo claramente la beta-arrestina, que les explicaba ahorita. Entonces, si yo tengo más receptor que está libre y que quedó en la membrana, me va a producir muchísima más broncodilatación. Entonces, lo que se ha demostrado es que el extracto de Hera Ellis evita la endocitosis del receptor para inhibir esta internalización y queda muchísima más cantidad de receptor expuesto que va a producirse su efecto, ¿se acuerdan que yo les decía? Activa por medio de la anilciclasa el paso de ATP a AMP cíclico, entonces podemos decir, hay más actividad del receptor si hay más AMP cíclico intracelular, y eso fue lo que midió los estudios del doctor Hamberlein. Había una mayor producción de AMP cíclico que produce un descenso en la concentración de calcio y una relajación del músculo liso a nivel bronquial. Este es el efecto espasmolítico que produce claramente el extracto de Hera Ellis y es la manera como se comprueba experimentalmente. Pero el siguiente efecto, les decía, hay receptores beta 2 en el alvéolo. ¿Y están dónde? En este neumocito tipo 2. Entonces, ¿qué se ha demostrado en este estudio experimental? Este es un estudio claramente que evaluó el efecto de la respuesta beta adrenérgica en las células del epitelio alveolar. ¿Y cómo lo hicieron? Es un estudio de inmunohistoquímica en el cual se demostró la inhibición de la internalización de este receptor, también esta célula, neumocito tipo 2, en donde opera igualmente el receptor, se produce una internalización para desensibilizarlo. ¿Qué hace el extracto? Por medio de sus saponinas, sobre todo la alfa-aderina, inhibe la internalización del receptor. Al inhibir la internalización del receptor, estas células del epitelio del alvéolo, los neumocitos tipo 2, producen mayor cantidad de surfactante y de esa manera el moco es menos viscoso y se puede producir un efecto en la disminución de la tos, que ahorita nos lo va a demostrar físicamente Jorgito. Entonces, hasta acá vemos cómo el efecto claramente en la broncodilatación, produciendo mayor broncodilatación, dejando más receptores expuestos para producir broncodilatación 2, haciendo un efecto secretolítico a nivel del neumocito tipo 2 y haciendo que se produzca mayor producción de surfactante, disminución de la tensión superficial, mayor fluidez del moco y de esa manera disminución de la tos. Y el último efecto que se ha demostrado es un efecto antiinflamatorio. Resulta que ante los virus, ¿qué producimos nosotros cuando hay una respuesta de inmunidad principalmente tipo 1 en la producción de factor de necrosis tumoral ante los virus? Y eso es lo que pasa en una bronquitis aguda. Pero a su vez también producimos una cantidad importante de interleuquina 6 a través de los macrófagos ante estas infecciones virales. Y resulta que si tenemos más cantidad de interleuquina 6, tenemos más proceso inflamatorio a nivel bronquial. ¿Qué es lo que se ha demostrado experimentalmente? Que en macrófagos murinos expuestos a diferentes concentraciones del extracto de Hera Ellis, producía claramente una disminución en este proceso inflamatorio a partir de interleuquina 6. ¿Y qué se demostró? Estos macrófagos murinos se expusieron a concentraciones basales, a concentraciones del extracto de Pelargonium pseudoides, del extracto de Hera Ellis, en diferentes concentraciones, comparado con lo que se produciría al dar antiinflamatorio como esteroides. Obviamente el esteroide bloquea toda síntesis de
respuesta inflamatoria. Entonces, ¿qué es lo que demostraron? Que al dar diferentes concentraciones del extracto de Heraeolis, se producía claramente una disminución de la producción de interleuquina 6 y por lo tanto disminución de la respuesta inflamatoria. Pero otro sitio de acción del extracto es también inhibiendo la transcripción para el factor NK-beta. El factor NK-beta es otro producto inflamatorio que se aumenta en las infecciones virales. En este estudio se demostró una disminución de la transcripción del factor NK-beta como otra de las propiedades antiinflamatorias. Entonces, en resumen, el extracto de Heraeolis actúa sobre todo produciendo una mayor broncodilatación con un efecto espasmolítico, haciendo que se inhiba la internalización del receptor y quede más receptor beta 2 expuesto en esas membranas para producir broncodilatación. Si hay más broncodilatación, hay menos tos en el paciente. 2, un efecto secretolítico que lo vamos a ver ahorita y es la mejor tensión superficial, disminución de la tensión superficial a nivel del neumocito tipo 2 que disminuye y hace que la tos sea mucho más fluida y esa tos seca. Y tercero, el efecto claramente antiinflamatorio demostrado a nivel de interleuquina 6 y aumento en la transcripción del factor NK-beta. Pero muchos de los medicamentos se quedan en eso, en unos excelentes mecanismos de acción, en unas excelentes propiedades definidas por estudios clínicos in vitro, pero ¿qué pasa en la vida real? Si una enfermedad como la bronquitis aguda es una enfermedad autolimitada, nosotros no vamos a buscar que el paciente le vaya a producir menor desenlaces importantes y sabemos que se le va a terminar. Sí, a las 3 semanas le va a terminar en promedio. Pero ¿qué queremos demostrar? Que con la intervención terapéutica el paciente disminuya la intensidad de la tos, que los lleve a que el niño no se despierte en la noche. 2, que disminuya la duración. Si yo puedo lograr que con esa intervención, en vez de ser 3 semanas, le dure una semana, pues estoy logrando demostrar un desenlace relevante. Y si además de eso yo demuestro que el paciente tiene mejor calidad de vida, pues claramente le puedo poner esa opción terapéutica. Entonces, ¿cómo vamos a demostrar que una intervención en una enfermedad que es autolimitada sirve? En bronquitis aguda, entonces, ¿qué hacemos desde el punto de vista ya epidemiológico? Vamos a utilizar una escala objetiva cuando podemos demostrar que yo tenía un puntaje clínico inicial de bronquitis aguda de 8 y yo se lo bajé a 10, a 3 o a 1. Entonces vamos a usar una escala que esté validada para efectividad en esa enfermedad. En este caso es el BSS, que es la escala de bronquitis aguda que se empezó a utilizar y a validar en adultos, pero que ya también tenemos una escala validada para niños, en el cual se quita un ítem que ya les voy a demostrar. ¿Cómo más podemos hacer? Una evaluación de un diario de síntomas, sabiendo cuál era la intensidad de la tos, mediante un puntaje de síntomas, qué tanto reducimos o produjimos una resolución completa de la enfermedad por escalas de medicina integrativa, tanto escalas IMOS y IMPS, que ya se las voy a evaluar, les voy a mostrar, qué tanto yo logré lo que buscaba la mamá. Ella me fue a pedir un antibiótico para mejorarle la bronquitis aguda a la niña. Entonces, ¿qué tanto con la intervención yo pude lograr que no me presionara para formular antibióticos? ¿Qué tanto la duración total de la enfermedad, en vez de 3 semanas, se la reduje si el medicamento es tolerado y si no tiene efectos secundarios? Entonces, vemos acá que el puntaje clínico de bronquitis es un puntaje que evalúa la intensidad de la tos, como ausente, leve, moderada, severa, y se va graduando así el puntaje. La producción de esputo en el adulto. En el niño no usamos eso porque los niños no expectoran. La auscultación, el dolor torácico, que era lo que yo les decía. Ese adulto se queja de dolor porque al toser esfuerza sus músculos y la presencia de esa sensación de ahogo por la tos repetitiva. Esto es lo que incluye el puntaje clínico de tos. Entonces, lo que hacemos es que para pediatría quitamos producción de esputo, el resto de parámetros se tienen y se ha validado, como les decía, como un desenlace objetivo relevante en estudios de bronquitis aguda para adultos y el modificado para niños y está validado también en estudios clínicos. ¿Cómo medimos también la efectividad de esta intervención terapéutica? Por una escala visual análoga de tos. Le ponemos a la mamá o al adulto o al niño mayor de 10 años que nos diga cómo es la intensidad de su tos en la noche anterior y en el día. Y el paciente pone, es leve, entonces coge la cinta métrica y pone la línea acá.
Es moderada, pone la línea acá, es severa acá o muy severa. Y entonces así le vamos haciendo una evaluación en cada visita para saber cuál era la intensidad de la tos. Y el paciente en forma gráfica, en las últimas 24 horas, día y noche, nos dice cómo fue su tos. Esa es una manera objetiva de evaluar la intensidad de la tos. Otra manera de evaluar si el medicamento sirve en esta enfermedad sintomática es qué tanto la tos interfiere su calidad de vida. Entonces le preguntamos a la mamá o al adulto, ¿qué tanto la tos se produjo por periodos cortos, más de 2 periodos cortos? ¿Es frecuente que interfiere con sus actividades? ¿Es tan infrecuente que no puede asistir al colegio? ¿No lo dejó dormir? Y así va evaluando el paciente en esta escala categoría verbal descriptiva la intensidad y la repercusión de la tos. La siguiente cosa que hacemos en estos estudios es, después de haber dado el tratamiento, por medio de esta escala que se llama integrativa, que la usamos en muchas de las patologías autolimitadas, esta escala que se llama IMPS, el paciente describe al finalizar del tratamiento, cómo fue su satisfacción. Está muy satisfecho, no, ni sí ni no, insatisfecho o nada satisfecho. Entonces, esto se lo preguntamos al terminar el tratamiento. Y esta escala que se llama IMOS es una escala también de medicina integrativa en donde le preguntamos tanto al médico como a los papás o a los pacientes si hubo después del tratamiento recuperación completa, mejoría importante, mejoría leve o sin cambios. Entonces, hasta acá vemos cuáles son los desenlaces que deberíamos usar para evaluar la efectividad en bronquitis aguda. Pero entonces ahora pasemos a mirar si esos desenlaces han sido hechos en estudios clínicos con Hedera Ellis en bronquitis aguda. Obviamente, el otro desenlace es que tanto en las últimas 24 horas se despertó el paciente por la tos. Cuando miramos la evidencia entonces de los estudios de Hedera Ellis, encontramos 3 tipos de estudios. Los primeros, que son los de mejor validez epidemiológica, que son estudios clínicos controlados con placebo. 2, los estudios observacionales, en donde en la vida real, postmercadeo, se evaluó la efectividad usándolo en pacientes común y corriente, la intervención terapéutica y otros estudios que podría ser comparándolos con otros mucolíticos, comparando Hedera Ellis, por ejemplo, con dextrometorfano o con otros mucolíticos. Entonces, ¿cuáles son los estudios que encontramos en la literatura con extracto de Hedera Ellis? Los de la primera categoría, que son los clínicos controlados, hay 2 más importantes. Este, publicado en el 2016, realizado en Alemania. Este es un producto que se empezó a sintetizar y a estudiar en Alemania. El laboratorio Schwab es uno de los iniciales que ha utilizado este producto, y otro laboratorio alemán, que ¿me recuerdas el nombre? Engelham, que es uno de los que más estudios clínicos, y es de donde proviene Engelham, el extracto de Hedera Ellis que maneja Megalabs. Es muy importante lo que decía Ubier. Existen ahora en el mercado infinidad de productos que tienen extracto de Hedera Ellis, pero ¿cuál es el que tiene en realidad los estudios que son del laboratorio productor, que en este caso es Engelham, para definir en realidad la calidad del extracto que sí se está poniendo en el producto? Este estudio entonces incluyeron 181 pacientes adultos, se le administró el extracto de Hedera Ellis 3 veces al día por 7 días a dosis de 7.5 mililitros, es la dosis para adulto. ¿Y qué desenlaces vimos? La duración inicial al momento de iniciar el estudio era que el paciente tuviera por lo menos 3 días de evolución de la enfermedad, 2.35 días. ¿Y qué desenlaces vemos para ver si estamos acorde a lo que les acabo de contar? Les decía que los desenlaces importantes en una enfermedad que es autolimitada debería ser la escala visual análoga de tos, este es el primer desenlace que evalúa este estudio, el puntaje clínico de síntomas en bronquitis aguda, y el tercero, la repercusión en calidad de vida, que era la escala verbal descriptiva. Entonces ellos intervinieron a los pacientes comparado con placebo y las hicieron 6 visitas. Esas 6 visitas claramente iban del día 1 al día de terminación de la intervención terapéutica. ¿Y qué vemos en cuanto a la escala visual análoga comparada con placebo?
una disminución significativa a partir de la visita 2 en esta escala, llevando a una resolución completa en la visita y era significativa con respecto al placebo. En el puntaje clínico de tos, vemos cómo en la visita 1 era 11 en el promedio en los pacientes y empezó a ser significativa comparada con placebo a partir de visita 2, obteniéndose una resolución completa de el puntaje clínico, una mejoría significativa en el puntaje clínico al día 6. En la escala verbal descriptiva vemos también una disminución significativa a partir de la visita 3, comparada con placebo. Eso nos demuestra claramente que sí, en desenlaces objetivos dentro de la categoría de esta enfermedad hay una disminución significativa en estos 3 desenlaces. El siguiente estudio, publicado en el 2019, también realizado en Alemania, incluyó 209 pacientes intervenidos con el extracto de Eraelis 7.5 mililitros 3 veces al día versus placebo y hicieron evaluación de 2 de los desenlaces, la categoría verbal descriptiva y el puntaje clínico de bronquitis. En la categoría verbal descriptiva comparada con placebo, vemos cómo a partir de la visita número 4, o sea, a partir de los 4 días de estudios, hubo una reducción significativa comparada con placebo en este desenlace y en el puntaje clínico de tos, a partir del día 4, hubo una reducción significativa en el puntaje clínico de tos. Pero hasta acá podría uno decir, pues sí, son 2 estudios, un número de 189, 209 pacientes, pero estos 2 estudios fueron incluidos en una revisión sistemática. Hay 3 revisiones sistemáticas, pero la más importante y reciente es esta, publicada en el 2022, en donde se unieron estos 2 estudios clínicos, claramente porque las revisiones sistemáticas se hacen uniendo los estudios clínicos individuales, y vemos cómo estos 2 estudios clínicos mostraron claramente lo que veíamos en el desenlace, que era mejoría en el puntaje clínico de tos. Hay una reducción significativa demostrada en los 2 estudios a partir del 4º día de utilización del extracto de Eraelis. En el puntaje o la escala visual análoga de la tos, que veíamos que era leve, moderada o severa, y el paciente hace la rayita, veíamos cómo había una disminución más importante demostrada en el estudio A que en el estudio B, que es el segundo estudio del 2019, en esta escala, pero que al unirlos los 2 estudios había una mejoría al favor de la intervención en los 3 desenlaces propuestos. Pero este estudio, o este metaanálisis, hizo un reanálisis del resultado de qué tan rápido mejoraba la intensidad de la tos, o si había una reducción más rápida en la disminución de la intensidad y frecuencia de la tos demostrada por el puntaje clínico de tos. Y esto fue lo que demostró. A partir del día 4, el paciente tiene una reducción significativa, o sea, es más rápida la reducción comparada con el placebo en la intensidad y frecuencia de la tos solo al 4º día de la intervención, es decir, una reducción más rápida de la intensidad y frecuencia de la tos que le lleva a una mejor calidad de vida en este paciente. Y vemos cómo en la cantidad de pacientes que al día 7 estaban sin nada de tos era absolutamente diferente y significativa, siendo el 56% en el grupo de extracto de Eraelis, que ya tenían una reducción completa, una desaparición completa de la tos, comparada con el placebo, en donde había claramente un porcentaje de pacientes que sí todavía tenían tos al día 7 de tratamiento. Entonces nos demuestra que sí mejora sintomáticamente porque disminuye el puntaje clínico de tos al día 4, a partir del día 4, y ya casi el 50% de los pacientes en el día 7, que es cuando terminan la intervención terapéutica, ya no tienen tos. En un cuadro clínico que la tos le debe durar en promedio, por su historia natural, hasta 3 semanas. Entonces sí demuestra por medio de desenlaces objetivos, que en este caso son desenlaces objetivos para esta categoría de enfermedades, que sí hay una mejoría sintomática del paciente. Pero esto también se ha demostrado en estudios de la vida real, y en este estudio participaron pacientes colombianos. Es un estudio multicéntrico, prospectivo, no intervencionista, en el que para nosotros que somos pediatras es muy importante porque se incluyeron 1.066 escolares de 6 a 12 años,
que fueron evaluados con el extracto de Eraelis durante 7 días de tratamiento, y el desenlace que evaluó este estudio fue puntaje clínico de bronquitis aguda. ¿Qué hacían? Estos pediatras manejaban a sus pacientes en la vida real con cuadros de bronquitis aguda y les administraban el extracto de Eraelis. Y ellos llenaron el puntaje clínico de bronquitis aguda con 7 días de tratamiento. Es un estudio postmercadeo que, aunque no tiene toda la validez epidemiológica, sí es un estudio importante desde el punto de vista de la vida real, porque nos dice que tanto, como es un medicamento de venta libre, ¿cierto?, es además de un medicamento que puede la mamá formulárselo su pediatra, que tanto es seguro y que tanto en realidad sí demostró eso mismo que demuestran los estudios claramente bien hechos desde el punto de vista de rigor metodológico. Entonces, ¿qué encontraron? En estos estudios, con un número muy importante de pacientes, 1066 pacientes escolares, que fue cómo el puntaje clínico de bronquitis aguda disminuyó significativamente en pacientes que incluso recibían antibiótico, que esto es algo, reciben antibiótico, reciben el antihistamínico, y a pesar de que tuvieran medicación extra como antibiótico, hubo una reducción significativa en el puntaje clínico de bronquitis aguda. Con los 7 días ya no necesitaban y modificaban claramente con una reducción del puntaje clínico, tanto teniendo terapia concomitante como sin tenerla. Vemos cómo pasó a ser del 80% la reducción en el puntaje clínico y el 77% tuvieran o no tuvieran medicación extra. Cuando se les evaluó qué tanto toleraban, que eso es algo importantísimo si es un estudio de la vida real, qué tanto es seguro. Veamos cómo la tolerancia es muy buena o buena, generada en un porcentaje importante de pacientes. Vemos que al 60% lo toleraron muy bien y el 30% buena. Y cuando se les evaluó la eficacia mediante las escalas, como les decía, de IMPS y IMOS, demostraban que la eficacia la reportaban los pacientes como muy buena y buena en el casi 50 y 40%. Pero, ¿qué pasó en nuestro estudio en Colombia? Nosotros hicimos un estudio en Colombia, aquí está uno de los investigadores, que es el doctor Bastidas, que incluyó pacientes, fue un estudio también de la vida real. ¿Qué quiere decir? Estos pediatras incluyeron pacientes de 2 a 14 años tratados con extracto de Eraelis para cuadro de bronquitis aguda. Nosotros diseñamos el estudio definiendo el ingreso de pacientes en este rango de edad con un diagnóstico de bronquitis aguda que fuera hecho por los criterios que ya les mencioné inicialmente, que mínimo llevaran 3 días de síntoma. Los pediatras manejaban al paciente usualmente, algunos le daban antibióticos, algunos le daban antihistamínicos, incluso podíamos permitir que usaran, porque es de la vida real, hasta broncodilatadores si veían que la bronquitis era con sibilancias, y se les dio 7 días de tratamiento a dosis de acuerdo al rango de edad. De niños de 2 a 5 años, 2.5, de 5 a 12 años es 5 mililitros 3 veces al día, y en los niños mayores y en los adultos es 7.5. ¿Qué criterios de exclusión se usaron en el estudio? Que no hubieran recibido corticoide, ni antitusivos, ni mucolíticos, que obviamente el paciente no tuviera un diagnóstico confirmado de COVID y que no tuviera otras comorbilidades como patologías pulmonares crónicas, como asma, que no tuviera tampoco cuadros obstructivos recurrentes o que no tuviera enfermedades renales o cardíacas o hepáticas. Y hicimos entonces esta evaluación, una evaluación inicial mirando si había o no uso de antibióticos, se le hacía la escala de bronquitis modificada para pediatría, que tanto se despertaba, la escala visual análoga a la tos, la categoría verbal descriptiva para ver la repercusión en calidad de vida, y las escalas al final del tratamiento, que lo hicimos a los 7 días y a los 14 días, que era la escala de IMOS y de IMPS que ya les conté. Y entonces en nuestro estudio, ¿qué encontramos en los resultados? El puntaje clínico de tos en la mayoría de los pacientes inicialmente era severo, es decir, tenían un puntaje clínico mayor de 3.
y en el momento basal, o sea, antes de iniciar la intervención terapéutica. Luego la evaluamos a los 7 días y luego la evaluamos en los 14 días. ¿Y qué vemos? Que aunque basalmente el 80% de los pacientes la intensidad de la tos era graduada a más de 3, es decir, era severa, al día 7 de intervención, habiendo terminado el extracto de Veradelis, el 50% de los pacientes ya no tenía tos. Esto demostró lo mismo que demuestran los estudios clínicos y demostró el metaanálisis, una reducción completa de la tos a los 7 días de tratamiento en el 50% de los pacientes, que es un porcentaje bastante representativo, sin recaída después de tratamiento, y el 22%, o sea, el resto que quedaban, el 77% de los pacientes había resuelto la tos al día 14 de haber iniciado la intervención. En cuanto a la intensidad de la tos, que era la escala visual análoga, en la parte basal, el mayor porcentaje de los pacientes tenían una escala visual análoga de 70, es decir, la intensidad de la tos era importante. ¿Se acuerdan la escala de las rayitas? Entonces los pacientes tenían muy severa y severa inicialmente antes de empezar la intervención terapéutica. Cuando pasamos al día 7, de ser 70, la severidad pasó a ser 20 y 10, es decir, pasó a ser leve con la intervención terapéutica y era nula porque ya se les había quitado la tos en el día 14. Cuando miramos el otro desenlace, que es la categoría verbal descriptiva, que es la repercusión en calidad de vida, inicialmente el 18% sí tenían interferencia en su calidad de vida porque los despertaba en la noche, ¿sí? Un 38%, un 36% no tenía interferencia. Después de que le dimos el extracto en el día 7, se redujo al 88% la severidad, es decir, el 88% de los pacientes en realidad no estaba con ninguna interferencia en la calidad de vida con respecto a la tos, es decir, sirve para el alivio sintomático. Se metió una escalera por acá. Ahora, ¿qué pasó con los despertares nocturnos? Que es algo que sí nos repercute en la calidad de vida y sobre todo en los niños. No deja dormir a la mamá y el chino no duerme. Y es que pasamos de 3 despertares nocturnos en la fase inicial del tratamiento a 0 despertar en los 7 días de tratamiento. Mejora la calidad de vida. Algo que es importante y que lo encontramos en el estudio, hubo una reducción en el 58% del consumo de antibióticos, es decir, el pediatra pudo lograr convencer a la mamá que por mejoría en los síntomas, resolución de la tos, no presionó para que le diéramos antibiótico en un 58%, no se produjo el que con 7 días de tratamiento se les hubiera formulado antibiótico. Cuando preguntamos entonces al final del tratamiento de los 7 días, y de los 14 días, cuál era el grado de satisfacción por las escalas IMPSS y MOS, la que da al paciente, que es la IMPSS, mostraba que el 99% de los pacientes se encontraban muy satisfechos o satisfechos con la intervención terapéutica, y cuando se le preguntó al médico cuál era el porcentaje de evaluación de mejoría completa, claramente el 70%, y uniéndolo con el de mejoría importante, el 100% de los pacientes tenían una recuperación completa del cuadro clínico de bronquitis a los 7 días de tratamiento. Entonces vemos cómo nuestro estudio en general demuestra que es una intervención terapéutica en estudios de la vida real, un estudio de la vida real en pacientes de 2 a 14 años, que replica lo encontrado y demostrado en adultos, y que es lo importante de validez de este estudio, que es en pacientes colombianos, pacientes de la vida real colombiana manejadas por pediatras de consulta. Y lo importante y lo clave, que a pesar de que es un número de pacientes que fueron 80 pacientes, no se demostró efectos clínicos o efectos adversos. Entonces, ¿cuáles son los mensajes para llevar a casa de esta presentación? Definitivamente la bronquitis aguda es una enfermedad prevalente tanto en niños como en adultos, implica una repercusión importante en calidad de vida, a pesar de ser una enfermedad autolimitada, que debemos claramente favorecer el que no se formulen antibióticos para estas enfermedades, y una estrategia es dar medicamentos que produzcan un alivio sintomático que lleve a que el paciente claramente se sienta mejor, y que podamos utilizar
en pacientes, por ejemplo, en estos adolescentes o adultos que tienen infecciones por micoplasma, que la tos es muy, muy severa, utilizar estas estrategias terapéuticas que nos mejoren. Claramente el extracto de Heraelis demuestra mejoría en desenlaces objetivos, como son el puntaje clínico de bronquitis aguda, disminución de la escala visual análoga y categoría verbal descriptiva, que nos hacen que haya una mayor rapidez en la disminución de la intensidad y frecuencia de la tos y de todas estas escalas comparadas con el placebo y también demostradas en estudio de la vida real en pacientes ya utilizando los postmercadeo. No sé si tengan alguna pregunta y esa era toda mi participación. Aló. Muchas gracias, doctora Danixa, por su intervención. ¿Hay preguntas antes de la actividad que va a hacer Jorge? George, todo muy claro, doctora Danixa, nuevamente muchas gracias. Adelante. Sí, el sonido, ¿me escuchan? ¿Aún no? ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Ahora sí? Señor. Ok, perfecto. Bueno, vamos a agarrar un poquito de para hacer esta experiencia, que va a ser muy rápida. Bueno, inicialmente vamos a recordar uno de los mecanismos de acción de los que hablaba la doctora Danitza con respecto a Heraelis, y es el fenómeno o el mecanismo de acción de Heraelis aurilar como mucolítico. Y entonces recordemos que ella hablaba de unos receptores beta 2 que están en el neumocito tipo 2, ¿verdad? El neumocito tipo 2, cuando esos receptores se internalizan, se cansan y dejan de ser estimulados por la adrenalina, él lo que hace es, cuando se internalizan los receptores, lo que hace es que evita o disminuye la producción de surfactante. ¿Qué es el surfactante? Ustedes saben que es una sustancia tensoactiva que tiene una acción como detergente. Eso es lo que hace esencialmente. Entonces, ¿qué hace nuestro producto Heraelis, que hace aurilar en el neumocito 2? Evita la internalización de los receptores beta 2, por lo tanto estimula la producción de surfactante, y el surfactante, que tiene actividad como tensoactivo, rompiendo o cambiando la tensión superficial, pues lo que hace es que hace que el moco sea mucho menos viscoso. De esta manera hace que el moco sea mucho más fácil de expulsar, es mucho más fácil de expectorar, porque recuerden que nuestro producto, y por registro, nosotros solamente podemos hablar de que nuestro producto es un expectorante. Sin embargo, tiene una actividad mucolítica. Pero entonces cuando revisábamos y decíamos, bueno, pero ¿y qué es eso de la tensión superficial? Es que el Heraelis aurilar cambia la tensión superficial del moco. ¿Qué es eso de la tensión superficial? Me regala la otra diapositiva porque no tengo exacto. Bueno, resulta que la tensión superficial es una propiedad que tienen los líquidos de hacer que en la superficie o la superficie del líquido se comporte como una barrera elástica, ¿sí? ¿Y por qué se da eso? Como lo vemos aquí, resulta que las moléculas de agua, como están en contacto con otras moléculas similares, las fuerzas atractivas, las fuerzas de atracción de esas moléculas se compensan en todo el interior del fluido. Pero hay una diferencia, y es que en la superficie, como se ve aquí, al no haber fuerzas atractivas aquí, en la superficie la tensión superficial aumenta, y esa es la razón para que el líquido se comporte como si fuera una barrera elástica. Y es el motivo por el cual ustedes ven y han visto que los zancudos se pueden parar sobre el agua y no se hunden, ¿verdad? Como hay una tensión superficial, o sea, hay una presión de atracción mucho mayor en la superficie, es el motivo por el cual ustedes en la madrugada ustedes ven las hojas, ustedes ven unas gotas de rocío que son redonditas. Ellas no son en forma de cubo o planas, no, son redondas, y es porque la tensión superficial hace que tome esa forma, ¿sí? Y es el motivo por el cual cuando ustedes toman un gotero y empiezan a oprimirlo, la gota tiene forma redonda, es así, no es un bloque como si fuera congelada, ¿sí? Eso se debe precisamente a la tensión superficial que se está generando, precisamente tensión superficial en la superficie del líquido. Y es lo que vamos a ver aquí, ¿sí? Listo. Entonces,
¿Y el agua? Ah, gracias. Entonces lo que vamos a recrear es el mecanismo de acción y vamos a ver qué es lo que pasa de acuerdo a lo que dice la teoría de tensión superficial. Entonces vamos a agregar agua aquí en este recipiente. Ok. ¿Lo están viendo? Sí. Ok, perfecto. De acuerdo a la teoría, si el agua se comporta, si el agua que es un líquido, se comporta, la superficie del agua se comporta como una membrana elástica, ¿ustedes qué consideran que pasa si yo pongo este elemento que es una hoja de bisturí? ¿Qué pasa si la coloco sobre el agua? ¿Se hunde? Levanten la mano los que crean que se hunde. Ok, el resto significa que creen que va a flotar, ¿es correcto? Bueno, de acuerdo a la teoría dice que no, que eso no es así. O sea, dice que la superficie del agua se comporta como una membrana elástica, por lo tanto debería flotar. Entonces vamos a ver si es así o no es así. ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Se ve? Ok. ¿La ven? ¿No la ven? ¿Sí? La vemos y te creemos. ¿Sí? Jorgito. Está flotando, ¿verdad? Ok, ¿y qué pasaría? Sí, podría ser, pero ¿la ven flotar? Ok. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasa si colocamos un clip? ¿Será que se hunde? Ya como que empezaron a dudar, ¿verdad? Bueno, según la teoría dice que no, que se comporta como una membrana elástica, por lo tanto debería flotar. Entonces vamos a probar si se hunde o flota. ¿Se ve? Ok, lo importante es que está flotando. Entonces, pues hemos comprobado lo que es la tensión superficial, ¿cierto? ¿Qué cambia la tensión superficial? O sea, ¿qué elemento o qué fenómeno podría cambiar la tensión superficial? Uno, que se suba la temperatura del agua, se incremente la temperatura, o dos, una sustancia tensoactiva. Una sustancia tensoactiva esencialmente es un detergente, ¿sí? Entonces, aquí precisamente tenemos el detergente. Entonces, el detergente, que es una sustancia tensoactiva, va o debería cambiar, según la teoría, debería cambiar la tensión superficial y debería hacer que este elemento disminuya su viscosidad. Entonces, vamos a ver qué pasa. Muy atentos, espero que se pueda ver bien. Vamos a agregar por aquí. ¿Ok? Entonces, ¿vieron que se hundió? Es que yo desde aquí no alcanzo a ver exactamente, pero ¿ustedes lo vieron claro? Ok, entonces aquí hemos recreado esencialmente el mecanismo de acción de Abrilar. ¿Qué hace Abrilar? Esencialmente lo que hace es generar la producción, que el neumocito 2 produzca surfactante, que es la dipalmitoil-lecitina, que es un surfactante, que es una sustancia tensoactiva, que lo que hace es cambiar la tensión superficial. Ya podemos colocarla a la siguiente diapositiva, por favor. Exacto. Que lo que hace es cambiar la tensión superficial del agua. Pero se pregunta uno, pero estamos hablando del agua, y dice que Abrilar cambia la tensión superficial del moco. Pero si vemos la composición del moco, vemos que el 95% del moco está constituido por agua. Así que si logramos cambiar la tensión superficial del agua, cambiamos la tensión superficial del moco. ¿Ok? Entonces, aquí recreamos totalmente el mecanismo de acción de Abrilar. Entonces, evita la internalización de los receptores beta 2. Al evitar la internalización de los receptores beta 2, lo que se genera es producción de surfactante de dipalmitoil-lecitina que tiene acción tensoactiva, y el surfactante lo que hace es cambiar la tensión superficial del moco, haciendo que el moco sea mucho más fácil, mucho menos viscoso y mucho más fácil de expectorar, que en últimas es el mecanismo de acción de nuestro producto, que es Abrilar, es un expectorante. ¿Ok? Entonces, bueno, eso era lo que les quería demostrar. Hay un estudio que se realizó en el 2012 del doctor Bolbot, donde se comparó un mucolítico, que es la N-acetilcisteína, versus Edera-Elis Abrilar, que se los voy a hacer llegar, y donde se demostraba que la acción mucolítica de la N-acetilcisteína es similar
es exactamente igual a la de la Hedera helix, solamente que la Hedera helix fue mejor tolerada y mucho más segura por tratarse de un fitomedicamento, como lo demostraba el doctor Ubier. Entonces, eso es lo que quería demostrarles y vamos a seguir entonces ahora con nuestra siguiente invitada. Muchas gracias, Jorge. Excelente. Megalabs. Somos bienestar.